Estos son los 7 niveles de riqueza y más del 80% de la población mundial no pasa del nivel 2. En este vídeo vamos a ver qué se necesita para alcanzar cada etapa, a cuál pertenecen ustedes ahora. Veremos tips prácticos para pasar a los niveles más altos y avanzar más rápido, cosas con las que tienen que tener cuidado para no volver atrás. Y también les compartiré en qué nivel estoy yo hoy en día y cómo fui pasando de una etapa a la otra. Si quieren mejorar su situación financiera, valoran su tiempo y quieren comprar más tiempo libre para pasarlo con los que más quieren, les recomiendo que vean el video hasta el final, que seguro se llevan al menos 1-2 consejos aplicables a su situación personal y a cómo mejorar sus finanzas. Nivel número 1, dependiente. En este nivel están los niños, adolescentes y estudiantes. Y claro, en algunos casos como en Italia, España o acá en Georgia, también los jóvenes mamones que viven con los padres hasta los 35 o más. Son personas que dependen de los padres o de alguien que les paga todo o parte de su estilo de vida, sea cual sea. Y ojo, no es necesariamente gente pobre, simplemente gente patrocinada por otro. Claro, normal para los niños, puede ser para los estudiantes y jóvenes que están empezando a acomodarse, pero en esta categoría también entra la gente que depende del gobierno porque les dan subsidios y sin ellos no podrían sobrevivir. Para este último grupo, claramente no es un buen lugar para estar. Es la peor de todas las etapas y en cada etapa vamos a ver formas de mejorar su situación para pasar a la siguiente y algunas trampas para evitar quedar estancados. Para salir de esta etapa y graduarse, lo ideal simplemente es analizar su situación en detalle, porque claramente lo que están haciendo no está funcionando, o bueno, son muy jóvenes, pero dejemos a esos de lado, y lo que deberían hacer es armar un plan para salir adelante. Acá no hay magia, hay que moverse. Hay que salir a buscar oportunidades para poder incrementar lo máximo posible los ingresos. Y otra cosa muy importante, claro, es recortar los gastos al máximo para poder ahorrar algo al menos. No consumir nada que no sea una necesidad básica. El objetivo es independizarse para ganar libertad, porque el que te mantiene normalmente no te mantiene gratis. Salir a comer, por ejemplo, no es una necesidad. Salir de fiesta, menos. Hay que cortar todos los vicios como tomar alcohol, fumar, apuestas, etc. Ni se les ocurra cambiar, por ejemplo, el teléfono, nuevas zapatillas, menos que menos. Tienen que empezar a hacer algo extra más allá de su trabajo o, claro, buscar trabajo si es que todavía no lo tienen. Tienen que ganar más lo antes posible y para poder lograr todo esto lo ideal es empezar a aprender al menos un poquito sobre finanzas personales, sobre cómo administrar el dinero, etc. Ni se les ocurra perder un segundo pensando en invertir. Eso se vendrá más adelante. En esta etapa el foco es ganar más y gastar lo menos posible. Lean libros, escuchen podcasts, vean videos de YouTube, suscríbanse a canales donde se hable en serio de dinero como este mismo que es gratis y en general empiecen a sumar conocimientos sobre el tema de dinero y finanzas en general. Yo, por ejemplo, estuve en esta etapa hasta unos años después más o menos que terminé la universidad. Si bien trabajé durante mi etapa universitaria, seguía viviendo con mis padres, así que claro, ahorraba casi todo, pero dependía de ellos. Y después, mis primeros años como joven profesional, ya mudado a Buenos Aires, en busca justamente de mejores oportunidades, seguí siendo parcialmente dependiente porque en Argentina me pagaban tan poco que si mis padres no me ayudaban con el alquiler, yo no llegaba bien a fin de mes. En este tiempo vivía en lo que yo llamaba economía de guerra, gastando solo en lo estrictamente necesario para vivir. Alojamiento, comida y transporte y nada más. Mientras por ahí mis amigos, vivían de fiesta, salían a comer seguido, se compraban un auto en cuotas y cosas así, yo no gastaba nada y me la pasaba leyendo y aprendiendo sobre finanzas y marketing. En ese momento tenía mi trabajo como consultor de marketing, ganando muy poco por más buena empresa que fuera, y había empezado también un blog de viajes, pero
La verdad es que todavía no me generaba casi nada de ingresos, así que seguía dependiendo económicamente, al menos en una parte, de mis padres. Y así fui creciendo mis ahorros gradualmente y un día decidí dejar todo atrás y me fui a viajar. Y ahí pasé al siguiente nivel, que es el de supervivencia. Para que tengan una idea, el 60% de la gente en Estados Unidos está en esta etapa. Y es donde vive la verdad la gran mayoría de la gente en Latinoamérica. Y hay que decirlo, también cada día más gente en países de Europa con estructuras socialistas y mucha inmigración de baja calificación, como por ejemplo España o Italia. Es gente que vive mes a mes, lo que en inglés normalmente se le llama paycheck to paycheck. Es gente que ya no depende de los subsidios del gobierno, pero llegan justo a fin de mes y por lo general algunos hasta están endeudados, inclusive muchas veces con deudas de consumo con tasas de interés muy altas y muy difíciles de pagar. Yo estuve en esta etapa en mis primeros años de vivir viajando. Y si bien viajaba y desde fuera se veía todo muy bonito, la verdad es que solo podía vivir y viajar por países muy baratos como Macedonia del Norte, Ucrania, Bulgaria, Tailandia, etc. Era full independiente, sí, y no tenía deudas, pero no me sobraba nada. Inclusive capaz podía ahorrar algo, pero era porque me restringía muchísimo con los gastos. Esta etapa, la verdad, es donde se queda atrapada la mayoría de la gente, básicamente porque no aumenta los ingresos y muchos, a veces si es que empiezan a aumentarlos y a ganar más, cuando lo hacen, aumentan automáticamente sus gastos y es como si los ingresos en verdad no hubiesen aumentado. Esta es gente que, si tiene que afrontar un gasto inesperado, puede terminar arruinada. Y para salir de acá, lo ideal no es gastar mucho menos. Después de todo, se está sobreviviendo. Acá lo que se necesita es ganar más sin aumentar mucho los gastos. Se podría volver a ser dependiente, como volver a vivir con los padres, por ejemplo, para minimizar los gastos y por un tiempo ahorrar más, pero es solo algo transitorio. Lo ideal siempre es aumentar los ingresos. En esta etapa es donde de verdad hay que empezar a invertir, pero la única inversión que tienen que hacer es en uno mismo. Invertir en incorporar habilidades valiosas en el mercado y salir a venderlas, ya sea para conseguir un mejor trabajo o para conseguir clientes. Por favor, de nuevo, olvídense de invertir en bolsa y todas esas cosas. Eso ya verán, ya vendrá después. Y una alternativa, si han logrado que sus ingresos no dependan del lugar donde viven, es justamente mudarse a un lugar con un costo de vida más bajo. Y claro, no tiene que ser por ahí Bali o Tailandia, puede tranquilamente ser un pueblo en su región en lugar de vivir en una gran ciudad. Esto, claro, si es que pueden trabajar para una ciudad o para otro país de repente. Por favor, no caigan en la trampa de mudarse a un lugar sin oportunidades solo porque es más barato. Eso de hecho los va a dejar aún peor que antes. Mientras que reducir los gastos tiene un límite, aumentar los ingresos no tiene techo. Y es por eso que esto debería ser su foco. Eso sí, un consejo que es lo que yo hice de hecho en su momento es reducir al máximo los gastos fijos. Así, de repente al tener prácticamente todos gastos variables, uno puede ir ajustándose más fácilmente. Porque la verdad es que mucha gente se mete en costos fijos muy altos como un alquiler alto o la cuota de un auto nuevo, esperando que más adelante por ahí de repente sus ingresos aumenten. Y lo que termina pasando es que quedan atrapados para siempre en esta etapa de supervivencia. Es mucho mejor no tener costos fijos o tenerlos lo más bajo posibles. La verdad es que si se mueven y son disciplinados, de esta se puede salir fácil. De hecho, si están viendo este video, quiere decir que tienen internet. Y si además tienen para comer y dónde dormir esta noche, yo diría que no hay muchas excusas que puedan inventar. Es solo de repente una cuestión de foco y de tiempo. Por lo general, los que se quedan atrapados acá para siempre son los que piensan que ganar dinero es malo, que los recursos son escasos y que los ricos algo habrán hecho para llegar ahí. Aunque no lo crean, hay millones de personas que aún hoy en día siguen pensando así y la verdad es que así les va, ¿no? Pero bueno, también están los que siempre van aumentando sus gastos a medida que sus ingresos aumentan. Como por ejemplo un amigo que vive viajando y que todos los meses su presupuesto es exactamente el total que ganó el mes pasado. Una
locura. Por más que por ahí tuvo años donde ganaba $20.000 al mes y más, nunca ahorró un centavo. Claro, ¿de dónde es mi amigo? Bueno, ustedes, varios ya creo que deben haber adivinado. Así no va a llegar lejos, porque no importa lo que gana o lo bien que viva gastando lo que gana, sus finanzas dicen que vive en modo de supervivencia, mes a mes, justamente por ser irresponsable con el dinero. Y esto no es un caso aislado, claramente. De hecho, mucho cuidado porque si son como el 40% de los estadounidenses que no tienen ni siquiera $1.000 ahorrados para una emergencia, no solo no van a pasar al siguiente nivel, sino que justamente una emergencia los puede devolver al nivel 1 a volver a depender de otros. Y por eso acá es clave hacer las cosas bien y con el tiempo naturalmente llegarán al nivel 3, que es el de estabilidad. En este nivel se tiene una buena vida, se está mejor preparado para gastos inesperados, se disfrutan por ahí vacaciones 1, 2 veces al año y se puede planificar a 6 meses, diría que máximo un año, pero más allá que eso es un poco complicado. Claro, ya no se vive mes a mes, se puede ahorrar entre el 10 y el 20% por mes, se tienen por ahí ahorros para vivir entre 3 y 6 meses si de repente se pierde el trabajo, se comienza a pensar en ahorrar para la jubilación, para no tener que depender del Estado. Y hasta por ahí algunos hasta empiezan a pensar en comprarse una casa. En general diría que es un salto muy grande al nivel emocional del nivel anterior, porque se reduce muchísimo el estrés alrededor del dinero. Pero claro, tampoco es que uno ya está hecho y que va a estar bien por siempre. Uno sigue siendo un poco vulnerable financieramente, por más que por ahí uno se sienta bien y muy cómodo. Yo personalmente llegué a este nivel a fines del 2018, después de conseguir el último trabajo remoto que tuve hasta principios del 2020. En ese momento trabajaba para una startup de Silicon Valley que me pagaba $33 la hora, así que ganaba alrededor de más o menos $3.000 al mes trabajando part-time. Y lo mejor de todo era que trabajaba cuando quería, desde donde quería, así que viviendo en países baratos, la verdad es que me alcanzaba para ahorrar bastante. Yo diría que para saltar a este nivel de estabilidad, por lo general lleva un poco de tiempo, o de repente se puede saltar de una sola vez al conseguir un buen trabajo como me pasó a mí. Pero claro, esa estabilidad no es tan estable porque está atada a un trabajo. Y el trabajo se puede perder en cualquier momento, como de hecho también me pasó a mí. Para estar verdaderamente bien, hay que tener un fondo de emergencia ahorrado para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos. Y además, si a eso le sumamos las inversiones financieras que deberían empezar a hacer al menos de a poco gradualmente en esta etapa, deberían tener líquidos más o menos una cantidad como para poder cubrir un total de un año de gastos. Y ahí diría yo que sí pueden estar un poco más tranquilos. La verdad es que mucha gente se queda estancada acá, diría, para siempre, y dejan de buscar nuevas oportunidades de crecimiento porque ahora sí se sienten verdaderamente cómodos. Pero también porque en gran parte, de nuevo, aumentan mucho su costo de vida y de hecho algunos hasta empiezan a darse algunos lujos que nunca tuvieron y por eso es que no pueden aumentar aún más su capacidad de ahorro. Para que tengan una idea, el 85% de los estadounidenses ahorran menos del 15% de sus salarios. Y con los enormes salarios que tienen. Claro, no es que no ganen bien, es que se lo gastan todo. Por favor, no hagan eso si lo que buscan de verdad es tener más libertad en sus vidas. Recuerden que no se trata de cuánto ganan, sino de cuánto ahorran. Y bueno, me imagino que una buena parte de ustedes viendo este video están en esta etapa y me encantaría que dejen un comentario abajo si es así, si estoy en lo correcto, y me encantaría si se animan que compartan qué están haciendo para pasar al siguiente nivel, que seguro le puede servir a otra gente. Y claro, en la siguiente etapa ahí ya sí se da un salto de calidad de vida muy grande, pero bueno, puede llevar muchos años. Y acá ya sí empieza a ser clave la parte de la inversión en activos financieros. Y la siguiente etapa se llama seguridad. Muchos pueden por ahí confundir estabilidad con seguridad, pero no es lo mismo. Se puede estar estable y que esa estabilidad sea un poco vulnerable y de repente desaparezca en cualquier momento. Pero cuando se tiene seguridad, la verdad es que ya es otra historia. En este nivel uno puede pagar sus gastos
sin ninguna preocupación. Los gastos un poco te dan igual y si de repente, no sé, el gas o la electricidad sube, y bueno, sí, mala suerte, pero no pasa nada, no te afecta en el día a día. El foco acá es crecer el patrimonio invirtiendo más y más dinero. Si les pasa que pierden el trabajo o de repente les toca perder clientes, no los deja en la calle, no te afecta tanto y no te saca el foco justamente de seguir creciendo hacia la libertad financiera. Acá no es estrictamente necesario tener altos ingresos. Lo más importante es tener una muy buena tasa de ahorro o diría yo haber ahorrado e invertido por muchos años. Repito, hay mucha gente que tiene altos ingresos y vive mes a mes porque lo gasta todo. Así que no se trata de ganar mucho, se trata de ganar más de lo que se gasta e invertirlo de manera inteligente. Es más, diría yo que por ahí es casi imposible llegar a esta etapa antes de los 30, porque hay un montón de variables que no están definidas, como por ejemplo si van a tener hijos o no, dónde van a vivir, etc. Así que es muy difícil estimar sus gastos futuros. Yo, por ejemplo, llegué a esta etapa justamente en 2020, a los 31, cuando me echaron de mi trabajo remoto que conté recién, en el que me pagaban relativamente bien. Y algunos se preguntarán cómo puede ser que aumenté de nivel si perdí mi trabajo. Bueno, porque justamente yo venía preparándome para ello. No solo venía invirtiendo en bolsa todo lo que podía y construyendo un buen portafolio de inversiones, sino que además venía trabajando justamente en este canal de YouTube como una segunda fuente de ingresos. Y justo el mes en el que me echaron fue mi primer mes donde pasé los $10.000 generados por este canal. Así que cuando me echaron, la verdad que solo aceleraron el proceso y me permitieron dedicarme a esto full time unos meses antes por ahí de lo que en un principio había planeado. Y la consecuencia de empezar a dedicarme a esto full time fue que el canal empezó a crecer muy rápido y bueno, con eso también crecieron mis ingresos. Tuve mis primeros años por arriba de $100.000, gastando mucho menos que eso, menos de la mitad, y la diferencia la iba invirtiendo más que nada en la bolsa y así un poco llegamos a donde estoy hoy. Capaz ganando un poco menos que esos años, pero con un portafolio de inversiones mucho más grande porque sigo aportando religiosamente y además se va generando interés compuesto por el simple paso del tiempo. Hoy en día, si bien sigo llevando el control de los gastos porque, como ya conté un montón de veces, soy un nerd del Excel, ya no anoto los centavos de cada cosa. Ya no me fijo solo en los precios cuando voy al supermercado y por lo general termino comprando lo que me gusta y listo. Una cosa importante de decir es que si ustedes, como yo, cortaron sus gastos de entretenimiento en etapas anteriores para poder ahorrar más y justamente llegar acá más rápido, esta es la etapa, este es el momento para poder volver a invertir en experiencias memorables. Por lo general ya no representan tanto en su presupuesto. La verdad es que brindan más felicidad y además brindan, como ya expliqué en nuestros vídeos, un gran pago por los dividendos de memorias a lo largo del tiempo. Nosotros por ahora no tenemos hijos y todavía la verdad tampoco sabemos dónde vamos a vivir, pero todas estas cosas ya las hemos contemplado en nuestros cálculos y sabemos que la verdad es que vamos a tener un costo de vida alto donde sea que terminamos viviendo y la verdad ya hay que aceptarlo. Porque nos gusta vivir bien, nos gusta viajar sin lujos, pero en general nos gusta estar cómodos. Y claro, obviamente que para gastos más grandes como los viajes, ahí sí sigo buscando precio porque se puede salir de control muy rápido. Y además nosotros viajamos literal prácticamente todo el tiempo. Pero bueno, también por otro lado, costos muy grandes como nuestro casamiento en un castillo en España, pagando el hotel de todos los invitados, o el viaje por África de 2 meses que vamos a hacer dentro de muy poquito como una especie de luna de miel, no afecta nuestras finanzas en el día a día ni cambia, la verdad, mucho. Estamos en esta etapa justamente porque estamos seguros. Estamos justamente en la etapa de seguridad. Y por ahí, si bajásemos nuestros costos mucho, y sí, hasta podríamos pasar de repente al siguiente nivel y retirarnos ya, ¿no? Pero, de nuevo, nos gusta viajar y nos gusta la buena vida. Por lo general, la gente que llega a esta etapa suele normalmente llegar alrededor de los 40, 45, 50 años, dependiendo del trabajo que tenga y obviamente de su estilo de vida.
Esta suele ser la etapa donde uno termina pagando todas sus deudas como hipotecas, deudas estudiantiles, etc. Y normalmente se suele tener una capacidad de ahorro de entre el 20 y el 25% de los ingresos, donde ya una parte de esos ingresos es generada por las inversiones financieras. Nosotros, por ejemplo, pagamos la deuda estudiantil que tenía mi esposa en Italia hace unos años ya y la cancelamos toda en un pago para cerrar el tema de una vez. Y bueno, ahora por ejemplo que nos compramos un departamento de 2 dormitorios y 2 baños, lo financiamos en 3 años con la constructora y no con una hipoteca con el banco a 20, 30 años como se suele hacer. Así que en este momento se podría decir que no tenemos ninguna deuda. Es más, hasta hace poco ahorrábamos alrededor del 50% de nuestros ingresos. Pero bueno, esto fue solo por los últimos 4 años, desde que entramos en esta etapa. Antes no ahorrábamos tanto. Y claro, ahora de hecho ahorramos un poco menos porque nuestros ingresos han bajado y nuestros gastos, querramos o no, hay que aceptarlo, han aumentado. Aunque la verdad es que la capacidad de ahorro sigue siendo un porcentaje relativamente saludable por encima del 20%. En esta etapa es muy pero muy importante dónde uno viva. No es lo mismo vivir en Suiza que en Tailandia. Y si bien, claro, en Suiza los salarios son altos, lo ideal sería tener salario suizo y vivir en Tailandia. Así uno podría ahorrar mucho más. No sé ustedes qué opinan, pero creo que sería el arbitraje. No sé si están familiarizados con el concepto, pero el arbitraje geográfico la verdad es que es lo más. Sobre todo cuando uno es joven y puede hacer ciertas concesiones. Te permite crecer y pasar de nivel mucho más rápido. Es una especie de truco en este juego. La verdad es que la mayoría que llega a esta etapa de seguridad se queda acá por siempre, porque uno ya se siente, ahora sí, verdaderamente cómodo. Uno piensa que lo ha logrado y que ya está, ya ha ganado el juego de la vida o el juego del dinero. Pero la verdad es que siguen habiendo algunos riesgos si uno no es bien responsable con su dinero. Si uno tiene intención de seguir avanzando al siguiente nivel y no bajar al anterior, obviamente, tienen que tener mucho pero mucho cuidado con comprar una casa demasiado grande, con gastos fijos muy altos, o por ahí comprar un auto nuevo demasiado caro. De hecho, estos son los 2 errores más comunes en esta etapa, y sobre todo el del auto nuevo. Un auto nuevo, de nuevo, pierde 10% más de su valor cuando lo sacan en el momento que lo sacan de la concesionaria. No tiene sentido. Y aún peor, pierde alrededor del 50% los primeros 4 o 5 años. En este nivel diría que no es el momento del auto nuevo súper costoso. De hecho, más adelante, en las próximas etapas, sí pueden hacerlo y prácticamente ya no les va a afectar. En esta etapa de seguridad se comienza a valorar mucho más el tiempo. Y por eso se invierte para comprar tiempo en el futuro. Por lo general lo que uno hace es calcular lo que gana más o menos por hora y en base a eso se analizan oportunidades, se delegan tareas y se piensa 2 veces antes de perder el tiempo. Por ejemplo, si yo sé que de repente gano, no sé, $100 por hora, si alguien me ofrece una oportunidad que me paga $10 por hora, lógicamente no me va a interesar. O si puedo de repente, por ejemplo, contratar a alguien para que limpie mi casa o corte el pasto del jardín por menos de lo que yo gano por hora, lo haré obviamente, porque puedo pasar ese tiempo trabajando y ganando más o simplemente no haciendo nada y está bien. Y claro, obviamente no pierdo el tiempo porque estoy perdiendo $100 la hora. Hay que decir que esto es algo que idealmente no hay que llevar al extremo. Y es una forma de pensar que le cuesta mucho a los socialistas y en general a los europeos. Porque no sé, la verdad, por qué. Ahí es muy común que vean la delegación de las tareas del hogar como algo malo, donde uno se está aprovechando de un inmigrante y paga muy poco. Cuando la verdad en lugar de eso es un pago justo por un trabajo no calificado y además es una forma de comprar tiempo para ustedes. En esta etapa tienen que tener mucho cuidado con invertir además en cosas que no entienden. Mucho cuidado con tomar riesgos locos como por ejemplo, no sé, poner todo en una cripto o invertir todo en la acción del momento para poder tomar un atajo y llegar al siguiente nivel más rápido. Porque la verdad es que lo más probable es que terminen volviendo para atrás. Mucho cuidado con comprar cosas costosas como un auto de lujo para impresionar a otra gente y mucho cuidado con empezar a comprar propiedades para alquilar sin tener experiencia porque la verdad es que no es tan fácil como otros dicen. Si siguen dependiendo de un trabajo en relación de dependencia,
Lo ideal también es empezar a crear nuevas fuentes de ingreso para reducir el riesgo de depender de un solo empleador. Capaz un negocio para independizarse un poco, porque la verdad es que también hay que tener mucho cuidado con no terminar siendo esclavo de sus propios negocios, que además, por lo general, en promedio no suelen ser tan rentables. Hay que hacer los cálculos. Si el negocio no gana mucho, mejor ser un buen empleado y ahorrarse directamente el estrés de emprender. A las 6 de la tarde, 5 de la tarde, se cierra y chao. Son muchas cosas para hacer en esta etapa. Y por eso es que se pueden pasar varios años a medida que uno va optimizando, ahorrando e invirtiendo más. Claro, creciendo ya no solo un colchón de seguridad, sino un portafolio de inversiones que vaya generando a su vez cada vez más ingresos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en esta etapa justamente de acumulación y de invertir lo máximo posible para poder llegar a ese número. Y nuestro portafolio de inversiones hoy se ve más o menos algo así. Y así, cuando logran que sus ingresos pasivos en serio, viniendo de sus inversiones, cubran todos sus gastos futuros, habrán alcanzado el siguiente nivel que se llama independencia. Y a este nivel se lo podría subdividir en 3 etapas: Barista Fire, Lean Fire o Fat Fire. El primero es cuando siguen trabajando pero un poco menos. El segundo es cuando para poder llegar ajustan al máximo sus gastos y llevan una vida bien pero bien minimalista. Y el Fat Fire es la independencia en serio, alcanzando a cubrir todos sus gastos con sus ingresos pasivos, viviendo bien. Y por eso que este es el nivel al que nos gustaría llegar a nosotros en la próxima década. Acá el retorno de las inversiones cubre el 100% de todos los gastos, teniendo además una buena vida. Ya no dependen de nadie ni de nada. Y la verdad es que nosotros podríamos hacer una especie de lean fire, retirándonos, si bajásemos nuestros costos. Y la verdad es como si ya estuviéramos haciendo en parte un barista fire, porque a veces no trabajamos nada, no sé, por un mes o más aún. Por ejemplo, como ahora que ni siquiera sabemos si vamos a tener mucho internet en nuestro viaje por África. Pero la verdad es que nuestro objetivo es el allá arriba Fat Fire. Y por eso todavía no nos consideramos en esta etapa y creemos que nos faltan algunos años para poder alcanzarla bien. Y si bien puede ser fácil calcular cuándo se ha llegado, porque simplemente multiplican sus gastos anuales por 25 y ese es el monto que uno debería tener invertido en bolsa, obviamente sin hacer locuras, es muy difícil predecir cuándo se va a llegar a ese número. Porque cuando uno está llegando por ahí, se está acercando a la independencia financiera, el retorno de las inversiones es más relevante que lo que uno gana mes a mes y inclusive que lo que uno puede ahorrar. Por ejemplo, si ustedes ganan $100,000 al año y gastan 50, es muy claro, ese año sumaron 50, buenísimo, ahorraron 50. Pero si tienen invertido $1.000.000 y es un año malo para el mercado y baja 10%, perdieron 100.000 y quiere decir que terminaron el año con menos patrimonio que el inicio aunque hubieran ahorrado 50. Así que este es el momento de empezar a prestarle muchísima atención a las inversiones, que es lo que verdaderamente va a mover mucho más sus números. Y mucha gente, yo sé que usa el retorno histórico promedio del mercado americano, ese típico del entre el 8 y 10% anual, y estima que va a duplicar su dinero cada 7 años. Pero primero hay que ver si realmente están invirtiendo en algo que se parezca al S&P 500. Y además, si uno lo ve año a año, las cosas pueden fluctuar mucho más. 10% es solo el promedio. Puede ir para abajo mucho, puede ir para arriba mucho. Y lo que tiene que quedar claro es que a menos que sus ingresos exploten sin parar y no dejen de crecer nunca, en algún punto la administración de sus inversiones será mucho más importante que el nivel de ingresos o su capacidad de ahorro. Y claro, no hay que olvidarse además también de los impuestos. Y acá esto pasa a ser clave. Si viven en un país donde tienen que dejar la mitad por tener altos impuestos, vale la pena dedicarle hasta la mitad de su tiempo, diría yo, a buscar opciones justamente para pagar menos. Y en mi experiencia y la de muchos amigos, lo más fácil, la verdad, es simplemente irse por unos años a otro país con impuestos más bajos y después volver al de uno o a donde uno quiera ya millonario. Y acá de verdad el tema de los impuestos es muy importante, en serio. Y la mayoría habla del tema y se queja porque no le presta atención o directamente decide evadir todo como hacen muchos en mi país y yo eso no lo recomiendo.
Por ejemplo, es lo mismo vivir en un país donde no se pagan impuestos por las ganancias de las inversiones que vivir en uno donde tienen que dejar el 20%, por ejemplo. Porque esto significa que van a necesitar retornos mucho más altos o mucho más tiempo invirtiendo para llegar exactamente al mismo objetivo. Nuestro objetivo que estimamos para estar cómodos, y cómodos digo, por ejemplo, no sé, con hijos en escuelas internacionales y viajando como nos gusta, son más o menos unos $100.000 al año. Así que multiplicado por 25, el objetivo sería llegar a tener más o menos alrededor de $2,500,000. Con este monto, en teoría, según las reglas, dice que podríamos no generar ni un peso más y vivir de las inversiones por siempre y al final inclusive seguiríamos teniendo esos $2,500,000. Pero dicho esto, yo la verdad es que creo que la regla del 4%, la famosa regla del 4% de retiro, creo que es muy conservadora y por eso nuestro objetivo es de 2 millones. Porque creo que, por ejemplo, 5% sigue siendo razonable. Además, por otro lado, no creo que dejemos de generar ingresos, la verdad, al 100%, ni tampoco planeamos morir con todo el dinero, porque creemos que no tiene sentido terminar siendo el más rico en el cementerio. Así que tenemos idea, por ejemplo, de usar más el dinero y por eso multiplicamos el gasto anual por 20 para determinar nuestro objetivo, diría yo, y ya. Además, también tengo confianza en que voy a invertir bien el dinero, idealmente, ojalá, y que mis retornos, al menos por ahora, la verdad es que, ya lo he mostrado en otros vídeos, viene siendo bastante más alto que la media. Para que tengan una idea, antes tenía como objetivo llegar a este número antes de los 40 y me quedan menos de 5 años. Pero después de leer el libro Morir con Cero, creo que vamos a gastar un poco más en los próximos años. Y además, siguen habiendo todavía, de nuevo, como dije antes, muchas variables sin definir en nuestra vida, como por ejemplo, ¿tendremos hijos? ¿Cuántos? ¿Dónde vamos a vivir? Así que he extendido el objetivo y planeamos llegar alrededor de los 45. Obviamente que si llegamos antes sería genial, pero no hay por qué apresurarse. Hay que seguir disfrutando de la vida que, no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que hay una sola, se acaba en cualquier momento, se pasa muy rápido y de hecho cada vez más rápido. Y bueno, para los que han llegado hasta acá, aunque no lo crean, hay otro nivel después de este que es el de libertad. Y la verdad es que este es el último nivel para el 99,9% de la gente. Y cuando se logra poder hacer lo que quieran, cuando quieran, donde quieran y con quien quieran, que tranquilos, todo es cubierto por el retorno de las inversiones. Uno puede pagar prácticamente casi todos los lujos que quiera y si bien no va a estar tomando jets privados y cosas locas, sí capaz algunos viajes en business con la familia tranquilamente podría ser. Acá se trata más de disfrutar de la vida y de ver cómo se pasa el tiempo de la mejor forma posible. El dinero ya deja de ser una preocupación y uno se enfoca más que nada en qué quiere hacer con su tiempo, con el tiempo que le queda. Porque de verdad, ¿para qué quieren tener tanto dinero si se la van a pasar trabajando todo el día encerrados en una oficina? No tiene sentido. No importa inclusive si son los dueños de la empresa. No sé, ¿qué piensan ustedes? Alguna gente dice que para llegar a este nivel hoy en día se necesitan $5 millones y por otro lado hay otros que dicen que se necesitan, no sé, 100. La verdad es que yo creo que, como siempre, depende un poco del estilo de vida que quieran y creo que se puede llegar a vivir muy tranquilo con $10 millones y por eso es que pongo ese número como nuestro objetivo. Y por ahí es interesante hacer los cálculos porque si, por ejemplo, asumo que llegamos a nuestro objetivo de los 2 millones invertidos a los 45 años, sin invertir ni un peso más, solo dejando crecer ese dinero y asumiendo un retorno anual conservador del 7%, nos da que cuando cumpla 70, esos 2 millones serán más de 11 y llegaré a esta etapa prácticamente en piloto automático gracias al interés compuesto de las inversiones. Y esto demuestra el poder del tiempo, de la paciencia y además de empezar a invertir lo máximo posible, justamente lo antes posible. Y claro, obviamente me gustaría llegar antes porque quiero seguir contribuyendo a mis inversiones todos los meses, idealmente también, como dije antes, seguir generando ingresos de varias formas, como ahora, pero creo igualmente que es muy interesante hacer el ejercicio que acabo de mostrar porque demuestra que muchas veces es simplemente una cuestión de tiempo.
Y es por eso que la mayoría de los millonarios en el mundo son ancianos y no jóvenes de 20 años. Y esto significa que mientras antes comiencen a invertir, más chances van a tener de ir subiendo en esta escalera y, ¿por qué no, potencialmente llegar algún día a este nivel o al siguiente? ¿Quién sabe? Porque sí, aunque no lo crean, hay un nivel más y ahora se llama abundancia. La verdad es que casi nadie consigue llegar a este nivel y estamos hablando del 0,0000001% más rico a nivel mundial. Por lo general, los que llegan lo alcanzan en la vejez o, si son jóvenes, llegan porque o vendieron una empresa o su empresa salió a cotizar en bolsa. El dinero en esta etapa ya da igual, sobra. Y la preocupación pasa a ser cómo dejar un legado en el mundo. Capaz por ahí crear una empresa de cohetes para explorar otros planetas, erradicar enfermedades por el mundo y cosas así a nivel global que pueden cambiar verdaderamente el futuro de la humanidad. Claro, se llega a esta etapa y tus hijos ya están hechos, el futuro de tus nietos también, y has construido verdaderamente riqueza generacional. Por lo general tienes muchas propiedades, puedes juntarte casi que con cualquier persona en el mundo porque puedes conseguir sus contactos, o tienes amigos, o tienes conocidos en común, o directamente son tus amigos. Normalmente gente que viaja en jet privado, probablemente propio, y pueden hacer prácticamente lo que se les da la gana. Aunque hay que decir, en la mayoría de los casos, mucha de esta gente son adictas al trabajo. Muy pocos son los que se retiran de verdad y desaparecen, como Tom, el gran ídolo de MySpace, que vendió la empresa por 580 millones en sus 30 y se fue a viajar, surfear por el mundo y dedicarse a la fotografía. Y en verdad, si nos ponemos estrictos, este último nivel tiene varios niveles dentro. Porque no es lo mismo tener un patrimonio de 100 millones que de 1 billón, que de 100 billones o de 200 billones como ahora tienen Ellison, Bezos y Musk. Porque aunque por ahí estos números sean tan grandes que cueste creerlo, todas las personas más ricas de Latinoamérica y España, eso sí, sacando a Carlos Slim y a Amancio Ortega, por más billones que tienen en este momento, están más cerca de un homeless que vive en la calle que de Elon Musk o de Jeff Bezos, al menos solo en números. Es una locura la cantidad de dinero que tienen. Pero claro, a nivel de estilo de vida, para la gran mayoría, viéndolo desde afuera, se ven muy parecidos. Yo personalmente no creo llegar nunca a este nivel, ni la verdad me interesa. Prefiero trabajar menos, disfrutar el tiempo con la gente que quiero y llegar a un punto donde pueda hacer lo que se me da la gana. El solo hecho por ahí de pensar de tener muchos empleados, tener que responder a otros, tener que vivir rodeado de seguridad, no tener privacidad y todas esas cosas, la verdad me dan una fiaca. No quiero esa responsabilidad. Eso de verdad para mí no es libertad. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. No se olviden de darle like al video. Y me encantaría saber también, ¿por qué no?, en qué etapa están ustedes ahora, hasta dónde les gustaría llevar y si alguna vez se pusieron a hacer un poco los cálculos para llegar a estos últimos niveles.